Los alumnos, futuros colegas de la carrera, van a disculpar los problemas técnicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a lo que es la clase de infecciones del tracto genital inferior. Yo soy el doctor José Manuel Torres Calcina, médico especialista en ginecología y obstetricia. Soy médico asistente del servicio de ginecología y bueno, en esta oportunidad también tengo el honor de ser docente del área de ginecología por parte de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, iniciamos. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esta revisión? Bueno, existen muchos, la verdad, pero los 6 más importantes son: uno, conocer las definiciones de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual y la infección del tracto genital inferior. ¿Ok? También vamos a hablar sobre cómo conocer la microbiota femenina y los factores que influyen en su composición. También vamos a ver lo que es cómo se relaciona o relacionar la disbiosis con patologías ginecológicas y obstétricas. Vamos a diferenciar entre lo que es un flujo vaginal normal y lo que es un flujo vaginal patológico. ¿Ya? Y tenemos que reconocer lo que es aquellas infecciones que generan lo que es flujo y frente a aquellas que no producen flujo vaginal. Y vamos a establecer tratamientos adecuados para cada una de esas distintas tipos de infecciones según la evidencia actual. Muy bien. Dicho hecho, iniciamos con lo que es las definiciones. Nosotros cuando hablamos de infecciones de tracto genital inferior o ITS o antiguamente ETS, hay que conocer las diferencias. ¿Okay? Las infecciones del tracto genital inferior son aquellas que afectan no solamente a la vagina, sino también afectan a la vulva, a la mucosa vaginal y al cervix, incluso al útero y a las trompas uterinas. ¿Okay? Las infecciones de transmisión sexual, como su nombre mismo le menciona, son infecciones que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual. Esto incluso por relaciones sexuales, por vía anal, vaginal u oral. ¿Ok? Y las antiguamente llamadas ETS es la enfermedad causada por la infección por ciertas bacterias, virus o microorganismos que se transmiten de una persona a otra a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales u otros líquidos corporales durante el sexo oral, anal o genital con un compañero infectado. Nosotros tenemos que diferenciar estos términos al momento de tocar el tema. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la microbiota o microbioma, que se conoce actualmente como la próxima frontera de la medicina. ¿Por qué es importante hablar de esto? Específicamente también hablando de la parte ginecológica. Normalmente, el ser humano, es decir, nosotros, tenemos microorganismos alrededor de nuestro cuerpo. Y por ende, en la mujer no es ajeno que esos microorganismos también estén presentes. Se estima que el número total de bacterias en el cuerpo humano es 10 veces mayor que el número de células humanas. Imagínense, es un número abismal, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque según la ER, que es la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, menciona o define al microbioma humano como la comunidad de microorganismos como bacterias, hongos, virus, incluso arqueas, que residen en la vagina junto con su material genético y las condiciones ambientales que los rodean. ¿Ya? Y en salud vaginal, ¿por qué es importante esto? Porque la salud vaginal no es la ausencia de bacterias, sino la presencia de una comunidad microbiana equilibrada y beneficiosa. ¿Equilibrada en qué sentido? Es importante que en la mujer tenga un adecuado, digamos, ciclo menstrual, ¿ya? ¿Y de qué forma la puede ayudar el ciclo menstrual? A equilibrar la concentración de microorganismos en el canal vaginal. Al tener un adecuado control del ciclo menstrual, obviamente va a ser beneficioso que ciertos gérmenes, como en este caso los lactobacilos vaginales, puedan brindar mayor
protección. Por eso viene la definición, ¿no? Que es una comunidad microbiana equilibrada y beneficiosa. Miren, ¿cómo evolucionó el conocimiento del microbioma humano a lo largo del tiempo? Más que todo en las últimas 3 décadas. En el pasado se decía que solamente la flora de Dorderley o solamente los lactobacilos eran los microorganismos que predominaban en el canal vaginal. Actualmente se sabe que hay mucho más que eso, así que es una simbiosis entre, es como escuchar una música sinfónica, ¿no? Donde hay un equilibrio entre la concentración hormonal y la propagación o concentración de microorganismos de acuerdo al ciclo menstrual. Y lo vamos a ver más adelante. Porque actualmente, en el presente actual del día de hoy, hablamos lo que es la era genómica. ¿Y qué quiere decir esto? Es un ecosistema diverso clasificado en famoso Community State Types o CTS mediante la secuenciación del gen, muy importante, del gen 16S RNA, ¿ya? Ribosómico. Este gen RNA ribosómico es, digamos, el que va a clasificar de cierta forma a este grupo de microorganismos del punto de vista genómico. Community State Types, ¿ya? O CTS, ¿ya? Lo que lo vamos a conocer actualmente. Y justamente la microbiota humana, según la evidencia genómica, clasifica en 5 estados principales, 5 CSTs, ¿ya? Y tenemos que 4 de ellos son dominados por lactobacilos, ¿ya? Lactobacilos. Y solamente uno está bajo baja proporción de lactobacilos. Es decir, en ese community state va a haber una baja concentración de lactobacilos que van a generar, ¿qué cosa? Las enfermedades del tracto genital inferior o las infecciones propiamente dichas. Miren ustedes. Los que están dominados por lactobacilos, y es importante que los conozcan, es el tipo 1, el estadio 2, el estado 3 y el estado 5. ¿Y qué germen o qué lactobacilos lo dominan? El estado 1 está dominado por lactobacilos crispatus. ¿Ok? Normalmente este lactobacillus crispatus está asociado con el estado de salud más robusto. Es decir, aquellas mujeres que presenten el lactobacillus crispatus tienen un estado de salud mejor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el pH más bajo va a haber menor riesgo de ITS, de infecciones de transmisión sexual, y van a tener resultados y menos resultados adversos. En cambio, el estado tipo 2, es decir, Community State, está dominado por lactobacilos gasseri. El estado 3 está dominado por lactobacilos inners, considerado un estado de transición o de menos protección, ya que este bacillus carece de enzimas para producir, ¿qué cosa? El ácido láctico, de forma eficiente, y puede coexistir más fácilmente con otros patógenos, ¿ya? Y el estado 5 del Community State está dominado por lactobacilos Yenseni, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el lactobacillus que nos puede brindar mayor protección y que se asocia con un buen nivel del ciclo menstrual, si un estado del ciclo menstrual adecuado, es el lactobacillus crispatus. En cambio, el Community State de estado 4 tiene una baja proporción de lactobacilos. Por lo tanto, este estado 4 se va a caracterizar por una alta diversidad de bacterias anaerobias facultativas y estrictas. ¿Como cuáles? Gardnerella, Prevotella, Megasfera, Senate y otros. Acá van a estar incluidos todo lo que es el grupo GAM, que lo vamos a ver más adelante, que está caracterizado por la Gardnerella encabezada. Entonces, este grupo o este estado tipo 4, ¿qué va a ser? Va a ser un sinónimo de disbiosis. Por lo tanto, se va a asociar a ¿qué? A vaginosis bacteriana, mayor riesgo de adquisición de infecciones de transmisión sexual como VIH, virus del papiloma humano,
Clamidia trachomatis, virus del herpes simple tipo 2, y por lo tanto va a tener los peores resultados obstétricos. ¿Ok? No se deben olvidar. Tenemos entonces 5 estados, de los cuales 4 son dominados por los lactobacilos y solo uno no es dominado por lactobacilos. Es en ese estado 4 donde se va a producir la disbiosis. Entonces, la microbiota humana, doctores, y es un origen de que se habla desde los años 2007 con el proyecto de microbiota humano. ¿Y qué quería explicar este proyecto? 3 cosas. Comprensión de las semejanzas y diferencias en los microbios presentes en el cuerpo humano y con mayor razón en la mujer. Su asociación con enfermedades y los roles funcionales que juega la microbiota en la salud y en la enfermedad. Es decir, hay que comprender las semejanzas y diferencias, su asociación y sus roles funcionales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el microbioma humano es adquirido y tiene 2 características. Tiene propiedades mutantes y cambiantes. Y por lo tanto, tiene una comprensión que es dinámica, que nos brinda mejores estrategias para la restauración y mantenimiento de la microbiota normal. Es en este principio que se basa mucho de las terapias probióticas o prebióticas. Muy bien. Entonces, la pregunta que surge acá, doctores, es ¿cómo se adquiere y se forma la microbiota humana? Mediante 4 escenarios. El primero es durante el nacimiento. Si ustedes o aquellos seres humanos que han tenido la posibilidad de nacer de un parto vaginal, obviamente lo van a adquirir, porque la microbiota humana es adquirida. Al pasar por el canal del parto, como obviamente estamos diciendo que hay mucha concentración de microorganismos, entonces la microbiota humana se va a adquirir alrededor de 12 a 15 horas. Si mayor a 12 horas, prácticamente va a haber una población en el recién nacido. Lo otro es al iniciar lactancia materna y o artificial. El otro es el contacto con el ambiente. Y por lo tanto, va a haber un desarrollo ecológico, es decir, una interacción genética entre el huésped y los microorganismos residentes. Es decir, vamos a empezar a identificar cuáles son los gérmenes que nos van a brindar protección y cuáles van a ser que nos van a dar daño, lesión, enfermedad. Por lo tanto, es el factor más importante que posee el tracto genital inferior. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que entender qué cosa. El desarrollo ecológico es el factor más importante que posee el tracto genital inferior. Porque obviamente vamos a ver qué cosa. La interacción a nivel vaginal del huésped, en este caso la mujer, y la presencia de microorganismos resistentes, como por ejemplo la clamidia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el año 2021 ya se realizó un estudio sobre la colonización urogenital en la mujer a lo largo de la vida, ¿ya? Que no varía mucho con los años, ¿ya? En esta publicación del año 2008 se hablaba de las concentraciones de la flora vaginal, ¿no? El famoso concentración de lactobacillus de Dodenberg, ¿no? ¿Qué es lo que decía este estudio? Miren, los recién nacidos y los niños o las niñas pequeñas, o sea, la etapa de la niñez, antes que llegan a la edad reproductiva, es decir, en la adolescencia, la concentración de microorganismos era totalmente diferente. Este estudio que hizo clasificó prácticamente en 3 grupos: púberes, mujeres en edad reproductiva y la menopausia. ¿Y a qué conclusión llegó? Que la mujer en edad reproductiva obviamente tenía mayor concentración de ¿qué? De lactobacillus. ¿Ya? De lactobacillus. Ahora, hay que diferenciar, de acuerdo al ciclo menstrual, cuál es el lactobacillus que se relaciona con cada community state. ¿Ok? En cambio, en los niños y en los recién nacidos, la concentración de lactobacillus era muy baja, que se asemeja en la menopausia. En la menopausia, como ya no hay la producción hormonal, ¿qué sucede? Cae también la concentración de lactobacillus.
Pues, ¿cuál es la conclusión de este estudio, supuestamente? Bueno, no es supuesto, es la conclusión, es que la concentración de lactobacillus va estrechamente relacionada al ciclo menstrual, es decir, en la etapa reproductiva de la mujer. ¿Ya? Es importante conocer esto, ¿ok? Muy bien. Entonces la pregunta que surge que es, ¿cuáles son aquellos factores que moldean este ecosistema vaginal? ¿Ya? Una característica muy importante del ecosistema vaginal o la microbiota es que no es estática, doctores, es dinámica y está influenciado por dos cosas, volvemos a repetir, factores del huésped y factores externos. Miren acá. Dentro de los factores externos se han encontrado tres: la etnia, el ciclo menstrual y la genética. ¿Ok? La etnia se dice, según estos estudios, tanto el Up2Day como el estudio que acabamos de revisar, la microbiota vaginal, y otros, menciona que las mujeres asiáticas y caucásicas tienen mayor prevalencia para community state de lactobacillus, ¿ya? De preferencia el estado 1. ¿Okay? Mientras que las mujeres hispanas y afrodescendientes muestran una mayor prevalencia, miren, ojo, del community state estadio o estado 4, incluso en estado de salud adecuado. ¿Ya? Es decir, que nosotros, que somos, digamos, hispanos, y aquellas personas, mujeres que son afrodescendientes, tienen un community state diferente y que tiene mayor susceptibilidad que a infección genital. Por otro lado, doctores, el ciclo menstrual va relacionado con los niveles de estrógenos que promueven la proliferación de ¿qué? De lactobacillus, al aumentar la concentración de glucógeno a nivel de las células epiteliales. Y el último es el factor genético. Son aquellos receptores de reconocimiento de patrones tipo receptores tipo TOL, que influyen en la respuesta inmune de la microbiota. ¿Ya? Entonces, esos son aquellos factores que podemos mencionar lo que son no modificables, excepto. ¿Ya? Pero también tenemos factores externos que sí son modificables, ¿sí? Que eso sí lo podemos modificar, como cuáles: comportamiento sexual, hábitos de higiene, antibióticos, el uso de anticonceptivos, la dieta y el estrés. Mire, cuando hablamos por comportamiento sexual nos referimos a múltiples parejas sexuales o al sexo sin protección. ¿Ok? En cuanto a los hábitos de higiene, ya la Cochrane ya dijo, ¿no? Las duchas vaginales son perjudiciales, no se deben aplicar, está proscrito. Y el otro es el uso de antibióticos. Actualmente, ya, de repente por nuestro nivel cultural, las pacientes mujeres que hacen, ¿no? En temporada más que todo de resfrío y de verano, ¿no? Pero en temporada de resfrío, ¿no? ¿Qué sucede? Consumen demasiado antibiótico y por lo tanto erradican los lactobacillus. ¿Ok? Esa erradicación de lactobacillus hace que sea más propenso a infecciones. Por lo tanto, moldean el ecosistema vaginal. El uso de anticonceptivos hormonales combinados pueden promover el community state que sea más estable y dominado por lactobacillus. Ojo, el uso de anticonceptivos es combinado, si las pastillas anticonceptivas o aquellos compuestos que tengan tanto progesterona como estrógeno. Porque aquellos anticonceptivos hormonales que son a base de progesterona van a generar ¿qué cosa? Alteración del ecosistema vaginal. Tengan cuidado. Y el otro, que todavía está en investigación, es el tipo de dieta y el estrés. Pero se cree que tiene un impacto, más que todo el estrés, en cuanto al moldeamiento del ecosistema vaginal. Pues vamos a hablar un poquito de los lactobacillus, de lactobacillus vaginales. ¿Ya? El lactobacillus es un microorganismo que forma parte de la microbiota de forma autóctona. Está presente ahí.
De repente, como se menciona, el lactobacillus es más importante para protección. Pero se ha visto en casos muy excepcionales que generan procesos patológicos en personas con enfermedad preexistente. Por ejemplo, una diabetes, problemas autoinmunes como un síndrome de Sjögren, un LES, un síndrome antifosfolipídico, etc. Por lo tanto, los lactobacilos son considerados como bacterias grasas. ¿Qué quiere decir grasas? Bajo riesgo de infección o por lo tanto son inocuas. ¿Ya? Inocuas. Entonces quiere que son bacterias que que van a generar en la mujer, ¿qué cosa? Protección, ¿no? Protección, de acuerdo al nivel de concentración de estrógenos. ¿Y cómo funciona esto? Mire, acá mato un poquito de tiempo para explicarles. La microbiota vaginal dijimos que no es estática, es dinámica. Por lo tanto, vamos a encontrar gérmenes que son permanentes, gérmenes que son esporádicos o transitorios, otros que son intermitentes y aquellos que son patógenos. ¿Y esto cómo se va a ver influenciado? Si ustedes recordarán su clase de ciclo menstrual o ciclo hormonal en la mujer, entonces, ¿qué sucede durante todo el ciclo? Más que todo a nivel ovárico. Liberación de estrógenos, liberación de progesterona. Ustedes deben recordar que el ciclo menstrual siempre parte a nivel del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿ya? Y la hormona más importante es la GRNH, que tiene liberación pulsátil. La primera mitad del embarazo primera mitad del ciclo menstrual es una liberación pulsátil lenta y la segunda mitad es una liberación rápida. ¿Y por qué es importante esto? Porque durante la liberación de la GRNH en la primera mitad del ciclo menstrual, que es lenta, ¿qué va a hacer? Va a tener mayor efecto la liberación de la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, esta hormona va a estimular tanto al ovario para que, para que aumente la concentración de ¿qué? De estrógenos, estradiol. ¿Y por qué es importante esto? Mire, cuando la mujer está en su etapa de catamenias y de menstruación propiamente dicha, ¿qué sucede? Hay baja concentración de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G y baja concentración de glucógeno. ¿Y por qué era importante el glucógeno? Porque los lactobacilos de esa fuente de energía que van a producir ácido láctico, es decir, van a hacer una acidogénesis, ¿ok? Como sucede que la concentración de estrógenos después de la menstruación va a estar en aumento, ¿qué va a generar? Si en la fase proliferativa inicial, ¿qué va a generar? Aumento de glucógeno. A medida que van pasando los días, esta concentración de glucógeno va aumentando, a tal punto que llega a su máxima concentración periovulatoria. Es decir, a medida que va aumentando el estrógeno, hace su pico máximo en la primera mitad del ciclo menstrual, se comienza a liberar ¿qué cosa a nivel del hipófisis? Aumenta la concentración de LH, la hormona luteinizante que va a generar. Obviamente se activa 24 horas o 36 horas antes de la ovulación. ¿Y qué va a comenzar a aumentar? La concentración de glucógeno. Una vez que se produce la ovulación, ¿qué va a generar? El aumento de la progesterona. Es decir, durante la ovulación, ¿qué va a haber? Aumento de inmunoglobulina A y aumento de inmunoglobulina G. Y con alta concentración de ¿qué? De glucógeno. En esta segunda mitad del ciclo menstrual, ¿qué sucede en el epitelio vaginal? La progesterona va a hacer que caiga la concentración de glucógeno en la fase secretoria inicial, que se va a exacerbar en la fase secretoria final. Cae glucógeno, por lo tanto cae en la concentración de lactobacilos. Entonces, prácticamente, este es un ciclo. Imagínense ustedes, doctores, si la mujer tuviese un ciclo irregular, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, va a haber mayor propensión a ¿qué? A ciertas infecciones, ¿ya? Por ejemplo, si la paciente usa un método anticonceptivo a base solamente de progesterona, por lo tanto, va a alterar la concentración de lactobacilos. Es decir,
el famoso community state. ¿Ya? Entonces, esa alteración va a hacer que la mujer sea más susceptible a infecciones. Justamente por el ciclo menstrual es que la mujer es susceptible a infecciones vaginales. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cada una de estas microbiota vaginal. La microbiota vaginal permanente son endógenas y hay 3 gérmenes o 3 bacterias que debemos tener en cuenta, microorganismos. El Lactobacillus, que pueden ser de 4 variantes, el Corynebacterium y la Cándida. La Cándida en condiciones adecuadas y en baja concentración no genera problema, ¿ok? Pero son endógenos y propios de la microbiota vaginal. Estos microorganismos permanentes se van a recuperar durante todo el ciclo menstrual. ¿Hasta qué porcentaje? Hasta un 90%. ¿Ya? ¿Qué microorganismos? Principalmente Lactobacillus vaginalis, Corynebacterium y la Cándida, en ese orden. ¿Ya? En ese orden. Entonces, en este estudio, que se basó en el año 2000, sobre la microbiota vaginal, los potenciales derivados de lactobacilos para el mantenimiento de la salud femenina. Vaginal. ¿Qué es ese estudio chino? Mira. Según esta revisión, que tuvo como objetivo resaltar los efectos beneficiosos de los derivados de los lactobacilos, es decir, moléculas con actividad superficial, porque todo el problema en la mucosa vaginal. ¿Y cuáles son estas moléculas de actividad? O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿O cuáles eran los efectos? Que tenían actividades antibiofil, actividades antioxidantes, actuaban como inhibidoras de patógenos e inhibidoras y inmunomoduladoras. Por lo tanto, beneficiaban el desarrollo o desarrollaban medicinas ¿para qué? Para las infecciones vaginales. Entonces, cuidado que en el examen venga, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de los derivados de lactobacilos? 4. Actividad antimiofil, antioxidantes, inhibidores de patógenos e inmunomoduladores. ¿Para qué? Para el desarrollo de medicinas para las infecciones vaginales. ¿Ok? Muy bien. Lo otro era la microbiota transitoria. Esta microbiota transitoria también son gérmenes endógenos que se encuentran dentro del canal vaginal, pero solo aparecen en un momento del ciclo menstrual. A diferencia de los que son permanentes, que se encuentran durante todo el ciclo menstrual, estas son transitorias. Principalmente un microorganismo, el Ureaplasma ureolítico. El Ureaplasma ureolítico permanece de forma permanente un 17%, pero es esporádica, es decir, transitoria, hasta un 48% de todo el ciclo menstrual. ¿Ok? Y la microbiota intermitente, tenemos que también son endógenos, se recuperan cíclicamente y similar a los anteriores. Y acá tenemos 2 microorganismos, la Gardnerella vaginalis y el Streptococo del grupo B o Streptococo agalactiae. ¿Ya? Estos microorganismos son propios de la microbiota intermitente y por lo tanto se van a relacionar con ¿qué? Con la disbiosis vaginal, es decir, con infecciones, principalmente la Gardnerella. Y tenemos aquellos microorganismos o la microbiota patógena, que pueden ser 2 tipos, los que son exógenos y los endógenos. Miren, los exógenos, las clásicas enfermedades de transmisión sexual, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y Treponema pallidum. En cambio, los endógenos, tenemos 4, incluso todos, la Cándida albicans, primer patógeno, es que es propio de la mucosa vaginal. La Gardnerella vaginalis, los microorganismos anaerobios y el micoplasma. Son patógenos de tipo endógeno. ¿Ya? Dicho esto, doctores, esta pequeña introducción a la microbiota patógena, vamos a ver cómo son los mecanismos por los cuales se regula y se altera esta microbiota vaginal. ¿Ya?
Normalmente la microbiota vaginal, como estuvimos diciendo anteriormente, se rige por el ciclo menstrual, ¿ya? Pero esta microbiota vaginal, el mecanismo que les va a regular son dos: la producción de acidogénesis y de ácido, y la producción de peróxido de hidrógeno. La producción de acidogénesis, es decir, la producción de ácido, principalmente el ácido láctico, butírico, succínico y acético. Pero el ácido láctico es el más importante. Es el que va a determinar qué cosa: el pH vaginal, que es muy importante al momento de determinar ciertas patologías. Por otro lado, otro mecanismo que va a regular esta microbiota vaginal, ¿qué cosa es? La producción de peróxido de hidrógeno. ¿Por parte de quién? Obviamente el lactobacillus. Esta producción de peróxido de hidrógeno que va a generar una interferencia bacteriana mediante tres mecanismos. No se olviden: inhibición de la reproducción bacteriana, que es la más importante. Es decir, ¿por qué es importante el peróxido de hidrógeno? Porque va a inhibir la reproducción bacteriana. Número dos, producción de bacteriocinas y la depleción de nutrientes esenciales. Por eso es importante esta producción de peróxido de hidrógeno. Pero también existen mecanismos que lo van a alterar. Como ya lo mencionamos anteriormente, ¿cuáles son? Alteración del sistema inmunológico, interrupción de las interacciones ecológicas, vaginales obviamente, de ese community stay, y la llegada de microorganismos que la colonizan, aquellos gérmenes patógenos de tipo exógeno, principalmente. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la disbiosis y la enfermedad, es decir, el estado 4 del community state, que es el estado de disbiosis. No es solo un hallazgo, sino también cuando nosotros encontramos un estado de disbiosis, ¿qué cosa es? Es un factor de riesgo causal, ¿ya? Para múltiples patologías, principalmente vaginosis bacteriana, la más conocida y la que es asintomática. Por lo tanto, la vaginosis bacteriana, ¿qué va a hacer? Es la manifestación clínica por excelencia de la disbiosis. Ojo, no es una infección por un solo patógeno, sino es un estado ecológico alterado, ¿ya? Se altera todo, ¿ya? La otra que se presenta por esta disbiosis puede ser la adquisición de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque un microbioma sano, como el caso de Lactobacillus crispatus, actúan como una barrera biológica. Pero en la disbiosis, ¿qué sucede? ¿Se recuerdan que uno de los mecanismos era la producción de ácido láctico? ¿Ya? La acidosis, o la acidogénesis, perdón. En la disbiosis, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución de la producción de ácido láctico y también de peróxido de oxígeno. Esos que van a generar la propagación o la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Asimismo, ¿qué genera la disbiosis? Un aumento de enzimas proteolíticas que degradan, ¿qué cosa? La mucosa cervical. Asimismo, también ¿qué generan? Crean un ambiente proinflamatorio que atrae células diana, ¿para quién? Para el VIH. Y quizás, según la COG y la CDC, dicen y mencionan categóricamente: la disbiosis aumenta el riesgo de VIH en un 60 a 80% de los casos. ¿Ok? Y asimismo aumenta el riesgo de infección por virus del papiloma humano de alto grado y el persistente. Y recuerdan ustedes, en las láminas antes dijimos, ¿no?, que el estadio menos no, de riesgo éramos las mujeres que tenían origen hispano y descendencia afroamericana. Entonces, por este estado de disbiosis o del Community State 4, aumenta el riesgo de VIH y de infección para el papiloma virus humano de alto grado, ¿no? Muy bien. Otros son los resultados obstétricos adversos. La disbiosis, ¿qué va a generar? Parto pretérmino.
¿Por qué? Porque esta disbiosis y la inflamación asociada son clave para el desencadenamiento de la activación del parto preterno. Por ejemplo, la vaginosis bacteriana, la cándida, la tricomoniasis son factores de riesgo para un parto preterno. Pero no solamente eso, también aumentan el aborto espontáneo asociado a microbiomas disbióticos en el primer trimestre. Si aumenta el riesgo de parto prematuro, de aborto espontáneo, también aumenta el riesgo para rotura prematura de membranas. Entonces, es un problema que hay que conocer y saber determinar y en qué momento actuar. También se ha visto que se relaciona con la infertilidad. ¿Ya? Un microbioma endometrial dominado por lactobacilos se asocia con mayores tasas de implantación y embarazo clínico en tratamientos de VIV. Es decir, ¿qué nos quiere decir ese último? Que si las mujeres tienen algún tipo de alteración de disbiosis, su posibilidad de quedar embarazadas va a ser o va a disminuir. Es decir, es un problema de infertilidad. Cuando ustedes hablan o han hablado en la clase de factores de la infertilidad, hay un factor que es el factor vaginal o cervical. Entonces, ahí influye ese tipo. Si una mujer tiene que estar adecuadamente sana al momento de poder concebir, porque si no tiene todos estos riesgos de parto prematuro, aborto espontáneo, rotura de membranas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, surge a veces, ¿no? Surge otra pregunta, ¿no? ¿Hay un patrón de estado de salud vaginal de acuerdo con la edad de la mujer? Claro que sí, ya lo mencionamos y hay un estudio que lo ha publicado, ¿no? La concentración de microorganismos o de lactobacilos a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, existe una modulación de la microbiota vaginal por grupo etario y por ciclo menstrual. Pero se dice que el bajo nivel de estrógenos que va a condicionar un pH alcalino mayor a 4.5 y el alto nivel de estrógenos va a condicionar un pH ácido menor a 4.5. Es decir, que eso es un punto de corte para ver que va a haber microorganismos que van a crecer en un pH alcalino y va a haber microorganismos que van a crecer en un pH ácido. ¿Ya? Miren acá lo que decimos anteriormente, ¿no? En niñas o en prepúberes, la dominancia va a ser ¿qué cosa? Una flora polimicrobiana. ¿Ya? Polimicrobiana. ¿Por qué? Porque la concentración de estrógenos es baja. En cambio, en la mujer adulta, si en la mujer en edad fértil, es una flora dominada por lactobacilos, porque acá va a predominar la concentración de estrógenos, principalmente. Pero si en la mujer adulta, en la mujer en edad reproductiva, durante su menstruación, este ciclo es dinámico. Puede ser una flora permanente, hay una flora intermitente, hay una flora transitoria y hay una flora patógena. En cambio, en la mujer hay una flora por la concentración de progesterona y de estrógenos, una flora a dominio de lactobacilos, pero que se puede alterar por la concentración de progesterona principalmente. En cambio, en la mujer menopáusica o la perimenopáusica, como la concentración de estrógenos ha caído, vuelve a ser una flora polimicrobiana. Es decir, que los extremos de la vida, la infección que puedan presentar las pacientes mujeres muy jóvenes o muy adultas, siempre va a ser de tipo polimicrobiana. ¿Ya? Polimicrobiana. Muy bien. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los factores que alteran el pH vaginal de forma endógena, propio de la mujer? Tenemos algunos, las alteraciones endocrinas, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, la misma menstruación también lo altera por su ciclo menstrual, la menopausia obviamente porque cae la concentración de estrógenos, la diabetes, el nivel de azúcar va a alterar la concentración de glucógeno, el embarazo propiamente dicho también va a alterar el pH vaginal por el aumento de la concentración de progestágenos. Las enfermedades degenerativas, la inmunodeficiencia, son factores que van a alterar el pH vaginal, ya sea para una acidosis o por una alcalinidad. Es importante tenerlo.
Pero si existen factores endógenos, también existen factores exógenos. ¿Y estos factores exógenos son qué cosa? El uso irracional de antibióticos y antirretrovirales, ¿ya? El uso excesivo de antiinflamatorios y corticoides. Técnicas de higiene. Las duchas vaginales están prohibidas. Las técnicas de higiene se refiere más que todo al... Hay pacientes, mujeres, que a veces tienen una higiene muy excesiva. Por ejemplo, salen a la calle, regresan a la casa sin higiene. Más de 2, 3 veces al día aumenta el riesgo de alteración del pH vaginal. Cuerpos extraños, uso de preservativos, tampones vaginales, copas vaginales también van a alterar ¿qué cosa? El pH vaginal. Incluso, aunque no, la mujer no es promiscua, pero las relaciones sexuales frecuentes también alteran el pH vaginal. El uso de espermicidas, diafragmas, DIU, también altera el pH vaginal. Tampones y el uso de óvulos. Sí, podemos dar un tratamiento. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, muchas pacientes mujeres, de repente, algunas de ustedes van a la farmacia y compran un óvulo y se lo colocan, ¿no? Porque tienen síntomas de sospecha de infección vaginal. Entonces, es algo errado de hacer actuar de forma empírica, ¿ya? Dicho esto, pues, todo esto, como ustedes han visto, doctores, hasta el momento, la microbiota vaginal es muy importante conocerlo cómo se comporta en la mujer. ¿Qué factores influyen? ¿Qué factores no influyen? Factores endógenos, factores exógenos. Y el nivel de concentración de estrógenos de acuerdo a su ciclo menstrual. Entonces, como ya tenemos un panorama un poquito general de este problema, entonces vamos a hablar ahora propiamente dicho de las infecciones en el tracto genital inferior, ¿ya? Entonces, esas infecciones del tracto genital inferior son de dos tipos, mencionamos. Los endógenos y los exógenos. Las tres enfermedades clásicas endógenas: candidiasis vulvovaginal, vaginosis bacteriana y la vaginitis por estreptococo del grupo beta o grupo Agalactiae. Y las infecciones de tipo exógeno, que son las verdaderas infecciones de transmisión sexual. ¿Como cuáles? Como la tricomoniasis, la clamidia, el linforanoma venéreo, gonococo, granuloma inguinal, sífilis, chancro y las infecciones virales. Algo que rescatar de esto es que la vaginosis bacteriana se relaciona, dijimos, con la disbiosis. Y no solamente era única por la Gardnerella, sino era por el complejo GAM. ¿Y qué es el complejo GAM? Son aquellos microorganismos que van a, digamos, facultarse en esta disbiosis, como cuáles, como la Gardnerella, anaerobios, mobilincos y micoplasma. Si hay preguntas, ¿cuáles son los microorganismos o bacterias que están dentro del grupo GAM? 4. Gardnerella, anaerobios, mobilincus y micoplasma. A partir de ahora vamos a desarrollar toda esta actividad de acuerdo a las recomendaciones de la JACO, del Centro de Control de Enfermedades, de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y de la FASO, que no varía mucho, la verdad, pero que se mantienen dentro del panorama. Antes de hablar del flujo, antes de ver el manejo del flujo vaginal, siempre tenemos que hacer dos cosas, ¿ya? Uno, una buena historia clínica, una buena evaluación colpocitológica del tracto genital inferior y una buena evaluación de las características del flujo vaginal. Cuando nosotros entendamos y recolectemos esta información, vamos a entender un poco mejor las características del flujo vaginal. Pero no es suficiente para el diagnóstico. Tenemos que basarnos de algunos estudios adicionales, como la medición del pH, la evaluación del test de aminas y, lo más importante, el examen microscópico, ¿ya? Con suero fisiológico, para poder determinar qué cosa, el tipo de flujo que tenga la mujer. Entonces, no basta solamente con una buena historia clínica ni con una adecuada evaluación ginecológica, ¿ya? Sino que también tenemos que basarnos en ciertos estudios de apoyo diagnóstico. De todos, el más importante es el examen microscópico, ¿ya? Sin quitar importancia a la medición del pH vaginal ni al test de aminas. Y ya mencionamos anteriormente, dijimos, ¿no? Lo normal
para que un flujo vaginal sea normal, tiene que tener buena concentración de ¿qué? De lactobacilos y por lo tanto un pH ácido adecuado, no muy bajo, pH ácido. Y anormal, menos concentración de lactobacilos, por lo tanto va a condicionar la aparición de un pH alcalino. Dicho esto, tenemos que entender, y es algo que nosotros y ustedes, futuros médicos, tienen que entender que existe la leucorrea fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo flujo en la mujer es patológico. Existe la definición de leucorrea fisiológica o flujo vaginal fisiológico. ¿Ya? Es como la imagen lo ve, ¿no? Es un flujo blanquecino o de aspecto amarillento en algunos casos, tipo moco, mucoso. ¿Ya? Pero este flujo o esta leucorrea fisiológica no te genera síntomas, es decir, no hay prurito, no hay ardor, no hay dolor, no hay dispareunia, no hay edema, prácticamente es inocuo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se relaciona con los niveles estrogénicos del ciclo menstrual. Por lo tanto, no es un cuadro patológico. ¿Ok? Si ustedes ven, alguno de ustedes va a ser ginecólogo o durante su internado o durante las prácticas que nosotros estamos realizando, pueden ver este tipo de flujos al momento de hacer un examen de Papa Nicolau. Entonces, esto no es patológico. Si a la paciente está asintomática, considérenlo como una leucorrea fisiológica. Muy bien. Y lo otro es prácticamente las infecciones patológicas. Por ejemplo, si hablamos de la vaginitis inflamatoria descamativa, como en la imagen vemos, es un flujo, puede presentarse un flujo purulento en algunos casos o amarillo verdoso. ¿En qué grupo de pacientes? Principalmente en las mujeres menopáusicas, del grupo posmenopáusicas. ¿Sí? En las mujeres posmenopáusicas, es decir, 50, 60 años, puede ser que una vaginitis inflamatoria descamativa. ¿Cuál es la clínica? Flujo abundante de carácter purulento. Va a haber ardor e irritación vulvovaginal. Y si la paciente es sexualmente activa, va a tener ¿qué cosa? Dispareunia. Ojo. La etiología de esta vaginitis inflamatoria descamativa no está clara. Si no hay un consenso, está idiopática, para decirlo así. Pero es compatible con dos cosas. Uno, por la baja concentración de estrógenos se va a perder ¿qué cosa? La flora vaginal normal, es decir, no el lactobacilos. Y dos, va a aumentar la inflamación. Por lo tanto, aumenta ¿qué cosa? La concentración de leucocitos y la concentración de células inmaduras. Y esos dos van a hacer ¿qué cosa? El flujo vaginal de tipo purulento. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Fácil. Clindamicina, 2 gramos intravaginal por 2 hasta 4 semanas de acuerdo a la valoración clínica. Y si la paciente tiene demasiado prurito o demasiado irritación, ¿qué podemos dar? Hidrocortisona. Porque ¿cuál es el problema? Aumento de inflamación. Y el mejor antiinflamatorio, ¿cuál es? Los corticoides. ¿Cuánto damos hidrocortisona? 1% crema vaginal por 3 semanas. Ya, por 3 semanas. Muy bien. Entonces, hablemos de lo que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana se caracteriza principalmente por un flujo blanco grisáceo homogéneo, así como en la imagen. ¿Ya? Pero a diferencia de la leucorrea fisiológica, esta que va a tener un olor característico, un olor a pescado, ¿no? Sí, va a tener un mal olor. Si nosotros le utilizamos en todo caso los criterios de Amsel, la vaginosis bacteriana se va a caracterizar por una leucorrea homogénea, ¿ya? Va a haber un hedor, un olor a qué cosa, a pescado. Si utilizamos qué cosa, hidróxido de potasio, ¿ya? Hidróxido de potasio. Si lo vemos al microscopio, ¿qué vamos a encontrar? Por lo menos la concentración o la presencia de células clave hasta un 20% de los casos. Y ojo, si hacemos la medición del pH, va a ser un pH tipo alcalino, es decir, mayor a 4.5. ¿Y por qué es alcalino? Porque se incrementa el metabolismo anaeróbico producido por las aminas y del grupo GAM, principalmente Gardnerella. Este incremento del metabolismo hace que sea volátil las aminas. Por lo tanto, cuando nosotros usamos hidróxido de potasio, ¿qué va a generar?
olor a pescado, característico, ¿ya? Ojo, en la vaginosis bacteriana es asintomática. Por lo tanto, ¿por qué es asintomática? Porque no se observa reacción inflamatoria. Lo único que de repente la paciente puede manifestar, aparte del flujo, es el mal olor a pescado. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento, doctores? El tratamiento puede ser por dos vías, sistémica o local. Sistémica, metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o clindamicina bioral cada 12 horas por 7 días, es decir, anaerobios, para cubrir anaerobios. Si en caso deseas darle tratamiento local, puedes usar metronidazol en óvulos cada noche por 7 días o clindamicina de 100 miligramos en óvulos cada noche por 3 días. Y se acabó el problema. Lo otro tenemos la infección por cándida, la candidiasis vulvovaginal. Y acá tenemos que diferenciar a dos grupos, ¿no? La candidiasis vulvovaginal que no es complicada frente a la complicada. Miren, la cándida, a diferencia, en la imagen podemos ver, ¿no? La presencia de un flujo grumoso, como yogur, como leche cortada. Esta cándida o este flujo te va a generar, ¿qué cosa? Un intenso prurito, tanto vaginal, vulvar e incluso que puede ir hasta la zona perineal. Muchas de las pacientes, como es tanto la inflamación, el prurito, ¿qué va a generar? Va a generar que se rasque la paciente y por lo tanto va a generar ¿qué cosa? Un eritema y edema y posteriormente si es muy intenso el rascado, ¿qué va a generar? Ulceración. Es decir, es un círculo vicioso. Hay inflamación que genera edema y irritación, pero la comezón que te genera, ¿ya? Obviamente va a hacer que se dañe la parte vulvovaginal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente el diagnóstico clínico, ¿ya? Pero hay que entender que existen factores que van a favorecer esta proliferación. Principalmente cuatro. Uno, el aumento de estrógeno, ¿no? El aumento de estrógeno hace ¿qué cosa? Que el pH sea más ácido. Por lo tanto, aumenta la concentración de candidíasis. Es decir, ¿dónde hay mayor riesgo de infección por cándida? Obviamente cuando aumenta la concentración de estrógenos. ¿Y dónde va la mujer en edad fértil? ¿Dónde va a tener mayor concentración de estrógenos? ¿Antes o después de la ovulación? Días antes de la ovulación. Ahí puede ver que se puede contagiar, ¿no? O generar que se rompa este balance y genera una disbiosis. Dos, por disminución de la inmunidad. Igual, en la mujer en la mitad del ciclo, durante la ovulación, cae la defensa, ¿ya? Y por lo tanto se va a generar, ¿qué cosa? Una disbiosis vaginal. Todo este aumento de estrógenos hace que haya disminución del pH vaginal. Por lo tanto, el cuadro clínico se exacerba. Siempre a la paciente, una característica importante es que esta paciente siempre viene 2 o 3 días después de su ovulación, o a la semana, ¿no? El día 20, 21 más o menos aparece el doctor, tengo un antecedente de flujo, hace una semana me coloqué un óvulo, ¿no? Eso es lo que normalmente es, ¿ya? Entonces ya sabemos, es un flujo grumoso, con prurito intenso, con eritema y edema vulvar que se puede ulcerar si hay mucho la comezón. ¿Cómo puede ser el diagnóstico? Frotis en fresco bajo el microscopio, con suelo fisiológico o con presencia de KOH. ¿Qué tengo que visualizar? IFAS. Si yo visualizo IFAS, prácticamente soy un 50% de que es cándida, ¿no? Y si yo veo presencia de IFAS o esporas, aumenta más el riesgo, la sensibilidad del estudio. Otros estudios, la tinción de Gram, para visualizar esporas, pH vaginal entre 4 a 4.5, y de ser casos para confirmar o principalmente para lo que es casos de resistencia, tenemos que hacer ¿qué cosa? Un cultivo de secreción vaginal. Miren ustedes, la cándida vaginal puede tener grupos. Bueno, hay dos grupos de cándida, ¿no? La cándida albicans, que representa el 80% de los casos, y la cándida no albicans, que representa un 20% de los casos. ¿Como cuáles? Tropicalis, subtropicalis, gravata y crucei. ¿No? Muy bien.
Entonces, lo que les decía, ¿no? La candidiasis puede ser complicada o no complicada. ¿A qué se llama una candidiasis no complicada? Cuando son esporádicas y son menos de 3 episodios por año. Sí, hasta 3 episodios se puede considerar una cándida no complicada. Pero si tiene más de 3 episodios, ya es una cándida complicada. ¿Por qué? Porque es recurrente. La diferencia entre una y otra son los síntomas. Si son síntomas leves a moderados, no complicada. La complicada son síntomas severos que ya llegan a la ulceración. En la cándida no complicada lo que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Cándida albicans. Y en la complicada, cándida no albicans, ¿no? Normalmente en la cándida albicans están inmunocompetentes, ¿no? En cambio, en la cándida complicada están inmunocomprometidos. Dos grupos, embarazadas y diabéticas. Entonces, es importante entender esto, porque el tratamiento se va a basar en eso. Normalmente una candidiasis complicada, el tratamiento es prolongado, que puede llegar hasta el año, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? En casos sintomáticos, porque recuerden ustedes que la cándida pues, está presente, es un microorganismo endógeno permanente del ciclo de la mujer, ¿no? Pero cuando genera enfermedad, como en el caso de la candidiasis, y es no complicada, hay que dar un tratamiento, ¿no? El tratamiento se va a basar si es sistémico o local. Sistémico, gol estándar según recomendación APTUDE, ACOG, todo que recomiendo. Fluconazol de 150 miligramos, dosis única, ¿ya? Otras guías recomiendan itraconazol o ibrezunfer de 300 miligramos oral cada 12 horas por un día y el itraconazol 200 miligramos oral cada 12 horas por un día. ¿Cuál es mejor? Fluconazol, es la recomendación, ¿ya? Y de forma local podemos utilizar ¿qué cosa? Clotrimazol cada noche por 7 días, ¿ya? Doctor, en el embarazo, tiene una cándida en el embarazo, ¿puedo usar azoles? Azoles sistémicos, no. Pero azoles vía vaginal sí lo podrías usar, de ser necesario. Pero la recomendación es clotrimazol en caso de embarazadas. Y si no, clindamicina. Doctor, y cuando hay pacientes que no responden a la vía sistémica local, ¿puedo intentar por otros medicamentos? Claro que sí. Dijimos que el manejo de la candidiasis ya por sí es difícil, ¿ya? Si fuese una cándida gravata, tengo que usar ¿qué cosa? Ácido bórico vaginal, 600 miligramos diarios durante 14 días. Y si es Crusade, clotrimazol o miconazol vaginal durante 7 a 14 días. Y si eso no funciona, violeta de genciana al 1% vaginal una vez por semana por 3 dosis. Ya, eso es lo último. Ya. La cándida es muy difícil de manejar. Y en caso complicada, ¿qué menciona? Dice, el tratamiento debe continuar hasta 6 meses, pero les digo que se puede extender hasta un año. En caso de candidiasis complicada, si es una paciente diabética o inmunocomprometida, ¿qué tenemos que ver? Lo mismo, si es sistémico o local. Miren, si es sistémico, fluconazol, 150 cada 72 horas por 3 dosis. Y la primera semana doy fluconazol. Y luego doy mantenimiento una vez por semana hasta 6 meses. ¿Ya? O itraconazol, puedo dar 400 miligramos oral cada mes, ¿ya? Eso va a depender de la paciente. O vía local, clotrimazol 1% por 14 días y mantenimiento 100 miligramos una vez por semana. Incluso podemos dar nistatina, ¿ya? Pero el tratamiento se tiene que mantener más que todo con el fluconazol. Y ojo, cuando llegan al tercer mes del consumo de fluconazol, siempre deben solicitar un perfil hepático, porque el fluconazol se metaboliza vía hepática, ¿ya? En cambio, la candidiasis glabrata o Crusade, que generan una candidiasis complicada, el tratamiento es similar. Ácido bórico, clotrimazol y miconazol, vaginal durante 7 a 14 días. La tricomoniasis. La tricomoniasis también corresponde al grupo de infecciones vaginales, es digamos la tercera, pero esta sí es una verdadera ITS. Si una paciente mujer tiene una ITS,
no solamente enfocarnos en la tricomoniasis, sino también buscar otras enfermedades de transmisión sexual, ya sea chancro, ya sea VIH, ya sea herpes, etcétera, ¿ok? Porque es una ITS. Siempre la tricomoniasis facilita el ingreso de otros microorganismos. Pero ¿cuál es la clínica de la tricomoniasis? Como ven ustedes en la imagen, es un flujo verdoso o amarillento espumeante. Esta es muy sintomática, ¿ya? A tal punto que genera un eritema con prurito y ardor. Ardor es lo que dice el paciente. Doctor, tengo algo que me arde, que me quema por dentro. Ese es digamos, el dato adicional que te va a dar, ¿no? Y obviamente se relaciona con dispareunia si todavía la mujer sigue intimando o disuria. Te va a generar va a venir por un exudado purulento, de aspecto verdoso, amarillento, que tiene un eritema muy profundo y un ardor y molestias urinarias, ¿ya? El cuadro clínico se exacerba, ¿por qué? Porque aumenta el pH vaginal, es decir, alcalino, ¿ya? Puede tener un test de aminas positivo, incluso en la colposcopía podemos ver qué cosa, una cervicitis maculosa o cervicitis en cuello de frambuesa o de fresa. ¿Y por qué sucede eso? Esa cervicitis maculosa, porque el protozoárido está invadiendo qué cosa, el estrato de la célula, está ingresando, por eso ese movimiento circular hace que se produzca esta espuma. El tratamiento de la tricomoniasis se da también al contacto, ¿sí? Para la pareja, ¿ya? ¿Qué se da? Metronidazol o tinidazol. ¿Cuánto? 500 miligramos en vía oral cada 12 horas por 7 o 5 días, o 2 gramos de metronidazol, dosis única, o tinidazol, 2 gramos, dosis única. Y se acaba el problema. Pero también existen, doctores, otros cuadros clínicos que son producción de exudado purulento, pero que no tienen síntomas, solamente descarga uretral, o descarga vaginal nomás, ¿no? Pero están asintomáticas las pacientes. ¿Cuáles son? Son principalmente la clamidia, el micoplasma, el ureoplasma y el gonococo. Miren, estas patologías que generan, ¿qué cosa? Un exudado purulento, que al examen clínico, cuando nosotros colocamos un espéculo, ¿qué vamos a ver? Una secreción que proviene de el orificio cervical externo. Si te dice, la pregunta, te pueden preguntar, ¿no? Se observa flujo que proviene del orificio cervical. ¿Qué cosa es? Una descarga cervical, es decir, un exudado purulento, y por lo tanto, ¿cómo haces el diagnóstico? Con cultivo de exudado. ¿Por qué con cultivo, doctores? Porque pueden ser 4 cosas: clamidia, micoplasma, ureoplasma o gonococo. La ventaja es que 3 de ellas tienen un tratamiento muy similar. ¿Quiénes? Clamidia, micoplasma y ureoplasma. El tratamiento es muy similar. La clamidia, obviamente la clamidia trachomatis, que se relaciona principalmente con enfermedades pélvicas inflamatorias. Bueno, las 4 generan una EPI, porque el riesgo es alto. Y también puede generar, ¿qué cosa? Infertilidad, que te puede llevar a la esterilidad. Igual que la tricomoniasis, esta también está de tratamiento para la pareja. Siempre, y lo vuelvo a repetir, siempre que ustedes encuentren una tricomoniasis, traten de buscar también otras infecciones, porque recuerden que las infecciones no son únicas. En algunos casos, en ITS son polifactorial. Miren, respecto al tratamiento, el tratamiento es sencillo. Si hablamos de la gonorrea, si la hiciera gonorrea, primera línea, ¿qué cosa es? Ceftriaxona, de 500 a 1 gramo intramuscular, dosis única, y se acabó el problema. Si es alérgica a la penicilina o a las cefalosporinas, utilizamos ¿qué cosa? Gentamicina, 240 miligramos intramuscular, asociado ¿a qué? Acitromicina, 2 gramos oral, dosis única. En cambio, la clamidia, el micoplasma y el ureoplasma, ¿cuál es su tratamiento? Doxy, 100 miligramos bioral cada 12 horas o 200 miligramos oral cada 24 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. Doctor, dijimos que en el embarazo también puede haber clamidia o cualquier otra enfermedad. Claro que sí, porque son causas de aborto espontáneo, ¿verdad? Entonces, en el embarazo, en el primer trimestre,
yo no puedo dar doxiciclina. ¿Por qué no puedo dar doxiciclina? Porque es teratogénico. ¿Ya? ¿Qué tendría que darle? Acitromicina. Es decir, para la gestante, en casos de descarga del cervix, descarga cervical, un sudado purulento, que yo pueda encontrarlo, ¿qué voy a dar? Como primera línea, acitromicina. En una mujer no gestante, la citromicina es como segunda línea de tratamiento. Solo en el embarazo la citromicina es línea de tratamiento, primera línea de tratamiento. 1 gramo vía oral, dosis única y se acabó el problema. Y de esa forma nosotros ¿qué hacemos? Protegemos a la gestante de que no tenga un parto prematuro, un aborto espontáneo principalmente, o una rotura prematura de membranas. Muy bien. Listo. También tenemos infecciones que no producen flujo vaginal, pero sí úlceras. ¿Ya? ¿Como cuáles? Sífilis, chancro, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, herpes simple, papilomavirus humano y molusco contagioso. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la tricomoniasis, si ustedes encuentran una tricomoniasis, tienen que descartar otras infecciones de transmisión sexual. Aparte de la clamidia, sífilis, chancro, granuloma o linfogranuloma venéreo, ¿ya? Principalmente. Entonces, la sífilis, ustedes ya lo conocen, el germen involucrado es el treponema pallidum. El periodo de incubación es variable, puede ir desde 10 días hasta 90 días. Tenemos 3 tipos, el primario, secundario y terciario. ¿Cuáles son las que son de estudio en la mujer? El primario y el secundario. ¿Por qué? Porque en el primario vamos a encontrar una úlcera indurada de bordes netos y fondo limpio, que se resuelve de forma espontánea, pero que sí requiere tratamiento. En cambio, en la sífilis secundaria, ¿qué vamos a encontrar? Un condiloma plano. ¿Ya? Si encontramos un condiloma plano o lesiones cutáneas o mucosas, también podemos sospechar de sífilis secundaria. ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina G-benzatínica 2.4 millones. Alternativa, doxi por 14 días de 100 miligramos vía oral cada 12 horas o ceftriaxona 1 gramo diario intramuscular o endovenoso durante 10 a 14 días. ¿Ya? El examen clínico y pruebas serológicas no treponémicas de seguimiento se debe hacer a los 6, 12 y 24 meses. ¿Ya? ¿Cómo va el seguimiento de una sífilis? 6, 12 y 24 meses. El otro, a diferencia de sífilis, el chancroide es muy doloroso, pero a diferencia de la sífilis, esas son lesiones múltiples de tipo ulcerado y base necrótica con fondo oscuro. Son muy dolorosas. ¿Ya? Está causado por ¿qué? Por el germen Haemophilus ducreyi. El periodo de incubación, a diferencia del sífilis, este es más corto, de 3 hasta 5 días. En algunos casos se puede presentar el día 7º. ¿Ya? Tratamiento fácil. Macrólido, acitromicina, 1 gramo oral, dosis única. Luego tenemos la donovanosis o granuloma inguinal. ¿Ya? Son generadas por el Calinobacterium granulomatis, ¿ya? ¿Tu clínica qué cosa son? Son pápulas dolorosas, así como ven, imágenes muy dolorosas con eritema y fondo ulcerado. Pueden producir qué cosa? Linfedema. El diagnóstico es biópsico, o sea que es una biopsia, cuando es una lesión es así, tenemos que hacer una biopsia para identificar qué cosa, los famosos corpúsculos de Donovan. El tratamiento, doxiciclina. Vía oral, cada 12 horas por 3 semanas, 21 días. Entonces puede ser que en la pregunta vean, ¿no? Lesiones o pápulas muy dolorosas confluyentes con úlcera. Diagnóstico granuloma venéreo. Ahora vamos a hablar del linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo está generado por clamidia, otro subtipo de clamidia, otro serotipo que son clamidia L1, L2 y L3. ¿Cómo son? Son lesiones ulcerativas vulvares o perineales. Va a haber asociación con ¿qué? Con linfadenopatías regionales supuradas, ¿no? Que pueden generar ¿qué cosas? Cicatrices o linfedema. El tratamiento, a diferencia del anterior, es con doxiciclina 200 miligramos vía oral durante 21 días. Va el linfogranuloma venéreo. Otro tenemos el herpes genital.
Este herpes genital, el sífilis, el chancro y el herpes genital, ¿cuál va a ser la diferencia? A diferencia del chancro, que son muy dolorosas también, pero a diferencia son lesiones vesiculares, que en algunos casos pueden estar ulceradas. Normalmente el herpes remite entre las 2 a 3 semanas una vez diagnosticado, pero siempre puede ir acompañado de ¿qué? De fiebre, cefaleas o adenopatías. El herpes que está más relacionado es el virus del herpes tipo 2. Estos tipos de herpes pueden permanecer latentes en el plexo sacro. Luego pueden ser otro tipo de herpes zóster más adelante, ¿ya? Pero cuando se reactiva, generan vesículas muy dolorosas también, que se ulceran y se curan solas, ¿ok? El tratamiento es más que todo sintomático, ¿ya? Podemos asociar aciclovir 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días, como mínimo 7 y como máximo 10 días. Eso me imagino que lo van a hablar lo que es por infección de PVH, ¿ya? Pero la papilomatosis genital, que es la ITS más frecuente del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un virus ADN. Tenemos dos tipos, ¿ya? Que se replican en las células del estrato basal. Tenemos los que van a generar las verdaderas verrugas anogenitales son el PBH tipo 6 y el tipo 11. Y las que se relacionan con cáncer, el 16 y el 18. Me imagino que eso lo harán en la clase de lesiones cervicales o cáncer de cuello uterino. Y el otro es el molusco contagioso. El molusco contagioso es generado por el poxivirus ADN, ¿ya? La causa de infección es crónica y bien localizada, ¿ya? Normalmente en algunos casos remite de forma espontánea. Son lesiones papulosas, rosadas y con umbilicación central, múltiples. A diferencia del herpes, estas no duelen. Pero el tratamiento es con crioterapia o curetaje. Rara vez remiten de forma espontánea. Normalmente siempre afectan ¿dónde? La parte vulvar y la cara interna de los muslos. Muy bien, doctores. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Para terminar, vamos a hablar de algunas conclusiones que ustedes deben tener siempre en cuenta. 6 puntos que no deben olvidar. Primero, que cuando hablamos de infecciones del tracto genital, siempre va a ser un paradigma central. ¿Qué quiere decir esto? Que el microbioma vaginal es un órgano metabólicamente activo, no es estático, y por lo tanto sí es esencial para la salud, en cuanto a la mujer principalmente. Ojo, al hablar de salud, también tenemos que hablar qué cosa, o es sinónimo de un equilibrio ecológico entre el huésped y los factores modificables. De los community state, o de los tipos de comunidad state, de los 5 tipos que existen, el tipo 4 es, digamos, el que más nos va a generar problemas. ¿Por qué? Porque se va a presentar, ¿qué cosa? La disbiosis, ¿ya? Y la disbiosis no es que haga otra cosa que es el sustrato fisiopatológico común para las múltiples enfermedades del tracto genital inferior, ¿ya? Como tercera conclusión, tenemos que entender qué cosa. La medicina debe ser de precisión, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El futuro del manejo de las infecciones del tracto genital inferior y la prevención de los resultados adversos será por el diagnóstico molecular. A eso estamos apuntando. Desde el año 2007 a la fecha, ya han pasado casi como 30 años, o 20 años creo, y estamos apuntando a que los diagnósticos, no solamente en ginecología, sino en otras ramas de la medicina, sean de tipo molecular. Actualmente ya tenemos uno, que es el test de COVA o la tipificación para PBH. Dijimos que como pacientes hispanos tenemos mayor riesgo para hacer qué cosa, cáncer por papilomavirus humano. Entonces, por eso es que los diagnósticos son moleculares, ¿ya? Entonces, en la medicina siempre va a evolucionar y por lo tanto las terapias también. Entonces, lo que se busca es que las terapias sean de restauración microbiana. En el área de la parte ginecológica,
Los probióticos y los prebióticos ya están entrando para el tratamiento, no como tal, pero sí para la asociación o mejora más rápida y oportuna de las infecciones vaginales que son resistentes a los tratamientos convencionales. Un dato que ustedes deben llevarse y que no deben olvidar, que no todo se trata de forma empírica, sin diagnóstico, ¿no? Se puede un tratamiento empírico cuando, por ejemplo, hay una queja mucho de la paciente, pero eso no debe ser el común denominador. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con los estudios que el 50% de los diagnósticos clínicos son incorrectos. Les dije inicialmente en la clase que es un dato muy importante, que es tener una buena historia clínica, bueno, una anamnesis, buena historia clínica, una buena evaluación ginecológica, siempre tiene que ir asociado con la medición del PBH, eh, y lo más importante, aparte del pH y el test de aminas, es la visualización bajo el microscopio para obtener un diagnóstico más acertado y ya no caer tanto en el empirismo. Y el otro, que siempre les he recordado y que los voy a... Siempre hay que pensar en una infección de transmisión sexual, en una ITS, cuando la tricomona es diagnosticada. ¿Por qué? Porque la tricomoniasis es un marcador de otras ITS, ¿ya? Y que le mencioné también que hay que hacer un cribado principalmente para clamidia y gonorrea, pero más para clamidia. ¿Por qué? Porque la clamidia y la gonorrea se relacionan con ¿qué? Con infertilidad. Por ese problema, ¿ya? Entonces, la F es muy clara en eso. Mujer con tricomoniasis, haz un estudio o cribado para clamidia. ¿Cómo se hace? Cultivo. No existe otro. Y número 6, siempre, cada paciente se debe individualizar el tratamiento. Es decir, principalmente en dónde? En pacientes con candidiasis vulvovaginal complicada. Y no complicada, y en caso de tricomoniasis hay que tratar siempre a la pareja. Muy bien, doctores. Gracias por su atención. Si tuviese alguna duda o alguna aclaración, me la hacen saber, por favor, o todo quedó claro. Doctor, buenas noches. Una consulta. Dígame. En el caso de la vaginosis bacteriana, cuando mencionó ¿cómo puedo saber si da tratamiento sistémico o local? ¿Qué características debería tener el paciente? Buena pregunta. Respecto a eso, va a depender, se va a preguntar al paciente, ¿no? Porque la evidencia se lo puede dar por vía sistémica o por vía local. ¿Qué es lo que se le adapte más a la paciente? Y tú debes recomendar. Porque hay pacientes que dicen, doctor, yo no me coloco óvulos, ¿no? Entonces, ¿qué doy? Vía sistémica. Entonces, es algo que se tiene que valorar durante la consulta. Pero la mayoría de veces siempre damos qué cosa? Vía sistémica. Tomarlo. ¿Ya? Tomarlo, ¿ya? Esa es la recomendación. Pero siempre tienes que hacer una valoración con la paciente. Lo que tú le recomiendas y lo que... A veces se puede dar combinado, ¿no? Particularmente, en mi opinión, por ejemplo, cuando yo trato candidiasis, digamos, complicadas, que son recurrentes, yo doy terapia doble, tanto sistémica como local. ¿Sí? Agrego fluconazol y lo puedo agregar, digamos, un óvulo vaginal cada semana, como caso de butoconazol. No encontré evidencia para eso, la verdad, pero particularmente en mi experiencia me va bien, ¿no? Me va bien. ¿Todo claro ahí? Sí, doctor. Una última pregunta. En lo que es tricomoniasis, también mencionó que había tratamiento con dosis única y otra que cumplía el tratamiento varios días. Igual ahí hay algún criterio a seguir si hacerlo dosis única o varios días. La recomendación, según la guía, las 4 guías que hemos revisado, te dan ambas recomendaciones. Igual, ¿no? No es lo mismo tratar a una paciente europea, americana y una paciente peruana, ¿verdad? Por el nivel cultural, por el nivel de desarrollo social, etcétera. Entonces, si tú vas a estar en el SERUM, te pongo el escenario para que sea más práctico. Si tú estás en el SERUM, sabes que esa paciente probablemente una vez que pase por tu consulta no va a volver, tenlo por seguro. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vas a dar? Dosis única, ¿no? Si tú ves que es una tricomoniasis, le explicas todo eso, le das sus 2 gramos de oral, dosis única, así, de metronidazol y se acabó.
Pero si es una paciente, digamos, que sabes que va a cumplir tratamiento y va a estar preocupada por su salud y va a regresar, entonces dale metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 o 14 a 10 días, como dice la recomendación, ¿no? Entonces, igualito que la pregunta anterior, ¿no? Si tienes que valorar a qué tipo de paciente vas a indicar el tratamiento. Si sabes que una paciente que no va a retornar para un seguimiento, mejor dale metronidazol 2 gramos o tinidazol 2 gramos, dosis única. ¿Claro ahí? Sí, doctor. Relacionado justo esto lo de la tricomoniasis, para terminar, menciona que está asociado a otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí hay que hacer cultivo para clamidia, o sea, entiendo que es cultivo de la secreción vaginal, pero de ahí también se pide, digamos, específicamente para clamidia, gonorrea y todas las demás, ¿o hay alguna prueba molecular que se pueda hacer? No. Normalmente, como la tricomoniasis, como menciona en la conclusión, es un marcador de otras ITS. Va acompañado de clamidia, en algunos casos va acompañado de chancro, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer es mandar a cultivar. Y en el cultivo no puedes especificar. Si pones cultivo de secreción vaginal, ya el biólogo, cuando se hace un cultivo de secreción vaginal, es un paréntesis, cuando se hace un cultivo de secreción vaginal, se saca una muestra, se toma 3 muestras. Una primera muestra en una lámina, porque tenemos que hacer una visualización en microscopio. La segunda muestra se toma en cloruro de sodio, porque hay que visualizarlo también qué es lo que se puede ver. Y la tercera muestra se hace en un cultivo, una muestra donde se va a cultivar la muestra, ¿no? En un contenedor específico. Ahí no está especificado para qué tipo de gérmenes, solamente es un medio de cultivo que va a crecer un germen, ya sea una bacteria, un hongo. Si es una bacteria, van a decir qué tipo de bacteria es y de acuerdo a eso tú puedes dar el tratamiento. Pero por incidencia, tú puedes justificar, ¿no? Sí, descarte de clamidia, porque la clamidia en estos tiempos, a diferencia del milenio pasado que era la gonorrea, es, digamos, la causa de infección vaginal que se asocia más a tricomoniasis. ¿Todo claro ahí? Sí, doctor, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, muy bien chicos. No sé a quién le voy a compartir las diapositivas para que lo puedan subir, lo puedan tener. De todo lo que hemos hablado, es prácticamente un resumen de todo lo que se ha podido hasta el día de hoy investigar. Y espero que les sea de ayuda también para su examen y también no solamente para el examen, sino también para la vida diaria. Eso sería todo conmigo. Muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.